el tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, hoy varios temas en el tema del día. Uno de ellos es el voto en el exterior. De hecho, en las noticias escuchamos ahí varias opiniones. Una a favor y una en contra. Pusimos la de Ana Figueroa, sí, la diputada de Nuevas Ideas, y de Johnny Wright, que está en contra y obviamente votó en contra. Vaya, pero entonces hoy vamos a tener como un ABC. Entender, bueno, no hemos visto la ley. ¿Vos tuviste chance de medio ojearla? Algo vi y además vi la plenaria ayer. Ajá. Que creo que, digamos, de lo principal que se dio ayer en la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa fue lo del voto. Es la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Se aprobó ya. Así es, ¿verdad? Sí, no? falta así que... se llama. Chino, dame. Sí, bueno, para eso estamos. Sí, pero digo, falta que la sancione el presidente de la República todavía, que se publique en el diario oficial. Podría pasar. No, yo creo que necesitamos tener más información. Hay muchos oyentes nuestros que están en Estados Unidos, sobre todo muchos. Hay oyentes en Inglaterra, en Francia, Suecia, Australia, España. Italia. Y yo no sé hasta Madagascar. No sé hasta dónde llega esto. Así que bueno, Chino, ¿nos vas a dar una explicación o cómo? No, ya te dije, tengo una invitada. ¿Quieres que la presente? Ya la vi. Y está en Zoom. Está en Zoom, sí. Ruth, Se unió a la tribu. es Ruth Eleonora López. Ajá. Buenos días. Te tenía una sorpresa el chino. Una cajita. Hola Ruth, qué gusto recibirte aquí de nuevo en la tribu. No sé cuánto tiempo te vamos a robar, pero gracias. Está todo arreglado, Pencho, tranquilo. ¿Está todo arreglado? Tranquilo. Contá con eso. Bueno, gracias. Bueno, lo que pasa es que Ruth, bueno, aparte que tiene mucha apertura también cuando se le busca para que nos dé su opinión, pero en tema electoral ha sido parte de su trayectoria profesional esto del tema de elecciones y todo. Y sí, ¿sabes lo que yo le decía al chino, Ruth? Y de nuevo, gracias. Lo que decía el chino, que nos dieras como un ABC, es decir, ¿qué es lo que tiene, desde el punto de vista técnico, digamos, esta ley, y si el nombre que dije es el correcto, Ruth? Sí, es una ley especial para el ejercicio del sufragio desde el exterior para las personas que residen en el exterior o que están en el exterior. Fíjense que ya ni siquiera es con el tema de residencia, ya vamos a aclarar un poquito esos conceptos. Sí, así que muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con esta tribu. Gracias, pero entonces justamente ¿qué es lo que, cuáles crees tú que tienen que ser los puntos que deben de saber y debemos, todos los salvadoreños en general sobre este tema? Digamos, desde el punto técnico, digamos, hay varias cosas. Sí, pero la primera es, porque lo he oído tanto de los políticos y algunos, que era una deuda que se tenía con los hermanos lejanos, digamos, porque a mí no me gusta decirle diáspora, pero era una deuda, es decir, es parte de la democracia y de ser mucho más inclusivos, el darle la oportunidad a los extranjeros votar desde el exterior, Ruth. Ok, en primer lugar, la frase esta de la deuda histórica con la población salvadoreña, ¿verdad? Vaya, pero... Bueno, primero tenemos que aclarar varias cosas, es decir, una cosa es facilitar el sufragio de los salvadoreños residentes en el exterior, garantizarles su derecho, y otra es la forma efectiva en la que esto puede ocurrir. Por ejemplo, en El Salvador existe voto para los salvadoreños residentes en el exterior desde el 2009. Claro, ha sido progresivo, ha sido gradual. La primera vez que se instaló un centro de votación para que los salvadoreños votaran, desde que residentes en el exterior votaran, fue aquí en el estadio, ¿verdad? Que se instaló y entonces tenían que venir a votar desde el exterior, mira, ¿se acuerdan? Sí, ya, pero no lo tenía en mi radar, pero tenían que venir y había una urna especial para extranjeros. Okay. Exactamente, en el estadio. Entonces, esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia ya fue en el 2014 y la tercera en el 2019. En ambos casos, lo que se implementó fue el voto de los salvadoreños desde el exterior de manera postal y solo para las elecciones presidenciales. Entonces, la modalidad era que los salvadoreños le mandaban un sobre con la papeleta y después ellos retornaban ese sobre con esa papeleta, solo para que tengan algunos datos, por ejemplo.
En el 2014 se empadronaron 10.337 personas, es decir, de todos los salvadoreños que tenían, ya vamos a hablar del empadronamiento y la importancia y si es necesario o no es necesario, pero ahorita solo vamos a dar estos datos. De los empadronados, de los salvadoreños que residían en el exterior, 10.337 personas expresaron su voluntad para votar. Y entonces a estas personas se les mandó un sobre, hicieron su trámite y no todas, por supuesto, lo devolvieron. Lo devolvieron para más o menos como 2.700 en esa experiencia del 2014. 20% nada más o menos. De los que mostraron su interés. De los que mostraron su deseo de participar. Se anotaron, los que se anotaron, digamos. Vaya, exacto, de los que se anotaron, de los 10.337 que se anotaron, terminaron votando alrededor de 2.700. Digo alrededor porque una cosa era para la primera vuelta y otra para la segunda. Entonces, para redondear la cifra, ¿verdad? Promedio era de 2.700. 2.721 en la primera vuelta y 2.706 en la segunda vuelta, para ser precisa. En el 2014, eso fue en el 2014, en el 2019, lo que pasó fue que solo se apuntaron en ese listado 5.948 personas. De esas 5.948 personas, votaron 3.808 personas. ¿Okay? Okay. Entonces, eso es un poquito de datos para que tengamos el antecedente. Ahora, esta modalidad existía. El año pasado se aprobó una ley que se aprobó allá, creo que fue por el 14 de febrero, y yo recuerdo el 14 de septiembre del año pasado, y yo recuerdo perfectamente esa ley porque hubo una controversia durante todo el 2020, hubo una discusión entre la Asamblea, el presidente de la República, y se involucró la Sala de lo Constitucional, porque en la Asamblea Legislativa, por una inconstitucionalidad, la 156-2012, la Sala le ordenó que regulara el voto para los salvadoreños, también para los consejos municipales. Y la Asamblea emitió una ley solo para la elección de la Asamblea Legislativa, porque ya la presidencial estaba. Entonces lo que se hacía era incorporar el voto de los salvadoreños para la legislativa y no para los consejos municipales. Entonces, este histórico es justamente para hablar sobre el tema de la deuda histórica. Sí, pero se ha ido increciendo, digamos, Ruth. O sea, exactamente, ha sido paulatino. Espérate, Chino, solo un paréntesis. ¿Vos votás en las elecciones de tu país aquí, ¿verdad? Aquí, en la embajada. Ah, bueno. O solo quería tener... Es presencial. Es presencial la embajada, pero espérame, de ahí me surge otra duda, Ruth, porque se decía en la última elección que era un gran ruido, porque yo no sé cuánto es el universo. Tenés el universo de los que podrían votar, debe ser bien el universo. Ya vamos a hablar del universo. El universo, pero que decía, pero imagínense todo lo que se hizo y para que un porcentaje bien mínimo al final. En chiquito. Pero seguís, digamos, en el contexto. Sí, por favor, Ruth. Y resulta que, se vetó, hubo la controversia, en fin, y al final la Sala de lo Constitucional dio un plazo para que se emitiera esa regulación. Finalmente se emitió la regulación y después había un tema muy simple que para mí no era necesario todo este trámite, y para mí fue lo que impidió realmente que los salvadoreños pudieran votar desde el exterior en el 2021, esa controversia. Que no se había incluido, decían, que los salvadoreños pudieran postularse. Eso realmente no era necesario porque ya estaba incorporado en la ley, en el código normal, ¿verdad? O sea, nunca, y además, si ustedes preguntan en el tribunal, se darán cuenta de que ya habían salvadoreños residentes en el exterior que habían participado en elecciones. Entonces, no tenía que tener una autorización expresa en la ley. Bueno, eso es un punto, ¿no? Llegamos a todo esto. Se emitió aquella ley muy mala, por cierto, porque era una ley que lo único que decía es, quitaba todo el voto postal, decía que se iba a votar, no decía cómo, y evidentemente había que emitir una nueva ley. Y es lo que tenemos ahora, por eso es importante el contexto. Okay. Muchas gracias por ser tan concreta también, pero ya tenemos claro el contexto hasta 2021. Entonces, llegamos a 2022. Y se emite esta nueva ley de la que podemos entonces hablar ahora concretamente. En primer lugar, las modalidades de votación son dos.
y solo van a ser para Asamblea Legislativa y para la presidencial. No se incorporó los consejos municipales. Y esto contradice, y por eso era importante el contexto, aquella deuda histórica que se sigue existiendo, porque no se reguló. Y además debo decir claramente que el presidente de la República fue bien enfático, fue muy vehemente en la defensa de los salvadoreños para que votaran para consejos municipales. Hoy vamos a ver qué ocurre, como decía el chino, si el presidente sanciona, si veta o si el presidente observa. ¿Podía vetarla? Sí, porque, espérate, pero la razón es por lo que dijo en el 2020, que decía que no era incluyente porque dejaba fuera lo de los... Claro, porque decía, mire, aquí falta, y hay un incumplimiento además de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Claro, ahorita como todos los poderes están cooptados, si usted le pregunta a la Sala si se da por satisfecha, le va a decir que sí. Pero ya hay un antecedente en que la Sala había dicho que no. Pero me da la impresión que el presidente lo va a sancionar, porque, o sea, porque de hecho acaba de poner un tuit, dice, dice el tuit, dice, esto es un paso histórico en el camino de brindarle los derechos que siempre le fueron negados a nuestros hermanos en el exterior. Cada elección debe servir de base para mejorar la siguiente, no al revés. Ahora ya no será difícil ni engorroso que nuestros hermanos voten. Esto da pie a que, bueno, más allá de lo que dice en el tuit, pero también me imagino da pie a que esto pues, no va a tener alguna observación. Y yo creo que no va a tener ninguna observación y que va a ser sancionada. Bueno, seguimos entonces. Lo primero decía es que es una ley para que voten los salvadoreños que están en el exterior, ya no digo ni que residen, sino que están en el exterior, y para la elección de la Asamblea Legislativa y para la presidencial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es una ley que establece dos modalidades de votación. Una por internet y otra por presencial, como lo hace el chino, pero con una máquina. Es decir, así como el chino va a su consulado y vota, en este caso, cuando vote, tendrá que tener el salvadoreño residente que vive en el exterior o que está en el exterior, va a tener una máquina delante, ¿no? Entonces, ahora, entonces, es que hoy temprano, cuando estábamos hablando de esto aquí con el chino Camila, decíamos, bueno, va a tener que ir al consulado o va a poderlo hacer. Vos me dijiste que en su casa, yo te dije que tenía que ir, pero resulta que es las dos formas, entonces. Las dos formas, claro. Sí, pero es excluyente. Es decir, para un grupo de salvadoreños que son los que tienen en su DUI la dirección en el exterior, para ellos la modalidad es remota, es por internet. En su casa. Desde su teléfono, desde su tablet, desde su máquina, etc. El día de la elección solamente. Ahí no es voto 30 días, desde 30 días antes. Ya vamos a ver el tiempo. No el día de la elección. No, pues sí, vamos a ir aumentando un poquito de complejidad. Y el otro lado, el que tiene que ir al lugar, ¿cuáles son las Entonces, repito, primero no es opcional, es excluyente. La ley es la que establece cuáles son las modalidades y para quiénes. Entonces, los salvadoreños que tienen DUI con dirección en el exterior, esos salvadoreños van a votar vía internet. Ok, queda claro eso. ¿Qué números son? ¿Cuánto? Vaya, en ese caso estamos hablando de que el RNPN había dado el dato hasta junio, cuando fue hasta julio, el 13 de julio que fue a la Asamblea Legislativa, el RNPN había dicho que estos salvadoreños eran 733.540, que son los salvadoreños que tienen DUI vigente o vencido, que es otro componente, que tienen domicilio en el exterior, ya sea emitido allá afuera o ya sea emitido aquí. Entonces, el número total hasta julio, ¿verdad? Porque esto incrementa, hasta julio es de 733.540, de los cuales 134.821 están vencidos. Pero mira, una cosa, tengo para tener dirección en tu DUI en Estados Unidos es sinónimo de que estás, es sinónimo de que sos legal o con TPS. O el estatus migratorio no lo determina lo que diga el DUI. No importa porque usted le acredita la dirección
mediante su declaración. Usted no tiene que probar ninguna condición migratoria. El estatus migratorio, vaya, ok, 733,000 y pico. Exacto. Y de ahí, Esos son los salvadoreños que van a votar por internet. En una app o una tablet. Mira, dijiste que de esos 733, ¿cuántos vencidos dijiste, Ruth? Como 134,000, son 134,821 los que están vencidos. ¿Lo tiene claro, Sí. Chino? Chino, yo pensé que vos me ibas a explicar todo esto. No, pero que sí, Ruth, mejor si ella sabe más. Estoy fregado. Bueno, Chino, vamos a ver el otro grupo. ¿Y el otro grupo cuál es, Ruth? El otro grupo son los salvadoreños que tienen dirección aquí en El Salvador, es decir, me imagino que Camila, que Cars, que Chomito, que Pencho, yo, todos tenemos dirección en el territorio nacional. Sí. Afirma. así es. Entonces, el día de mañana nos vamos. Imagínense que nos vamos, cada uno agarra un rumbo incierto, ¿verdad? Yo quiero irme Pero a Timbuktu. es diferente. ¿A dónde? Pero puede ser que te vayas de vacaciones y ocasionalmente estés en el lugar o que decidas dejar el país. Qué buen Puede punto. ser en ambos casos. Bueno, pero Entonces dice, fíjense, dice que todos los que estén en el exterior, que tienen DUI con dirección aquí en el país, entonces, o que vayan a votar con pasaporte, entonces tendrán que acudir a un centro de votación que establezca el Tribunal Supremo Electoral. Y eso no establece. esta- Ajá, perdón que te interrumpa, ¿Sí? Ruth, pero yo estaba pensando, ¿cuántos centros van a haber? ¿Van a ser accesibles? ¿Lo vas a encontrar? ¿Eso no se sabe o la ley ya lo pone? No se sabe, eso ok. no se sabe. El tribunal tendrá que establecer, pueden ser consulados, pueden ser embajadas, pueden ser lugares que el tribunal tenga que Yo arrendar. a un Target quiero ir a votar. A un Puede ser, Marshall. ¿verdad? A un Pero Ross. ¿qué pasa? ¿Saben qué pasa? Ajá. Que hay un tema bien interesante, porque aquí viene el famoso tema del empadronamiento. ¿Cómo el tribunal sabe cuántas máquinas tiene que poner en el centro de votación que está en el consulado de San Francisco? Si no sabe cuántos de nosotros, de los salvadoreños con dirección en el país, se han ido a San Francisco o están en San Francisco. O sea que la logística, la ley se la deja ahí al Tribunal Supremo Electoral. O sea que No, y no es otro solo piso. se la deja, sino que se la complica. Es decir, no le establece un mecanismo legal porque uno de los factores fundamentales que tiene esta ley, uno es abandonar el sistema postal, que para vaya. mí podría ser mejorable. Yo creo que el problema no está en la modalidad es un tema que se puede trabajar de acuerdo justamente a las facilidades Claro. financieras, logísticas, etcétera, que se establezcan. Sí. O sea, aquí el tema es que es como todo lo que se hace, todo lo anterior se vota porque no sirve, y entonces hacemos algo nuevo a ver Pero, cómo sirve. pero eso está bien, Ruth, eso está bien porque vaya, pues sí, ya el Modernizar. mandar por correo todo eso ya, o sea, en estos mundos. Claro, lo que o sea que eso pasa está es bien, que- es una buena intención. Pues, No, si es que sí. de buenas intenciones está plagado el camino al infierno. Le voy a explicar por qué. Ya le van a agarrar Ya, esa ya. parte y van a decir que Le va a servir a esos que desgraciados. Ruth es pesimista. Va a decir. No. Lo que pasa No, es que le pero voy sí a es explicar pesimista por en qué. este tema. ¿Eh? En este tema sí es pesimista por lo que la escucho. No, pero No. Le comento. En primer lugar, yo soy una fiel defensora del voto de los salvadoreños residentes en el exterior. Yo viví muchos años en el exterior y creo que es un derecho que todos los salvadoreños, independientemente del lugar en el que estén, tendrían que ejercer. O sea, eso para Sí. mí no está en cuestión. De acuerdo. El problema es que también tengo la experiencia en el ámbito electoral y he visto la experiencia en otros países también. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted establece un centro de votación presencial en lugares donde los salvadoreños tienen una condición migratoria irregular, vamos a decir no regularizada, es decir, podrían estar en una situación de, hay que decirlo así, ¿verdad?, de ilegalidad, en el sentido que no tienen la autorización del país para permanecer. Esos lugares pueden convertir en lugares de riesgo para los salvadoreños. Entonces, cuando se estableció la modalidad postal, uno de los elementos que se tomó en cuenta fue precisamente eso, porque la mayor cantidad de población salvadoreña en el exterior está en Estados Unidos. Y la mayor cantidad no tiene una condición migratoria regular. Entonces, esto implica que estas personas, si no tienen DUI con dirección en el exterior que les permita votar por internet,
y tienen un DUI que dice Conchagua, que dice San Francisco Menéndez, que dice San Salvador, etcétera, lo que puede hacer es inhibir que estas personas puedan votar. Por temor, pero no creo que llegue Pero no es- no creo que llegue la migre ese día. No, Pero yo además- tampoco lo creo. pero Hay además ciertos es un códigos día- democráticos, Sí. hay ciertos códigos democráticos que los países lo respetan, pero Sí. eso es una cosa, y otra cosa es lo que la persona pueda sentir. Es como el régimen de Sí, excepción. Sí, o sea, es decir, sí puede haber un temor que diga, ay, mejor, ¿para qué? Mejor no me arriesgo y no vaya a ser, pero pues, bueno, no podemos... Entonces, Pero, el tema perdón. es cómo garantizarle a todo el mundo. Por eso digo, el tema de la modalidad postal es un tema que habría, o sea, no, eso no es como echarle chelito a todo y volver a Sí, empezar. Uno sí. tiene que retomar de la experiencia anterior algunos elementos que puedan ser necesarios, por ejemplo, para las personas de la tercera edad. Ok. Las personas de la tercera edad que tienen dirección en el territorio nacional, que están en Estados Unidos porque fueron a ver a su familia, por lo que sea, y no pueden desplazarse hasta un centro de votación, ¿cómo van a votar esa gente? Ajá. Mira, ¿Cómo van a Sí, votar? sí, No, sí. tenía una duda. Digo, ¿habría aglomeración? Porque ahí ellos sí tienen que ir a votar específicamente el día de la A elección. ese es el otro punto. O son 30 días también. No, para eso es un solo día Ah. y eso es un punto bien importante porque si el Tribunal Supremo Electoral no sabe, porque además no puede saberlo, porque yo les digo, mañana Camila agarra su pasaporte y se va. Entonces, si el tribunal no sabe dónde está Camila, en primer lugar va a seguir apareciendo en el padrón de aquí de su municipio, ¿no? De San Salvador, por ejemplo. Número uno. Y número dos, no sabemos cuántas Camilas hay, es decir, cuántas personas van a llegar y ahí viene el tema de la aglomeración, porque no es lo mismo establecer un centro de votación del tamaño de, vamos a decir, La feria. del instituto, de la feria, bueno, ya no existe Ya la no existe. feria, pero Ay, perdón, es Pero, cierto, pero ya no el existe. que era, Ajá. Cifco, El que era que la es feria. el más grande de San Salvador. correcto que establecer un centro de votación o el gimnasio, ¿verdad? Que son centros de votación dónde votabas históricos, vos, todos nos Carmen? ocupamos. Yo todos voto en nos un parque ubicamos. cerca de la casa de mis Ah, el papás. voto esencial. Bueno, pero ¿Qué? pero entonces... Votar en ese parque. ¿Me explico? Porque la capacidad que tiene ese parque no es la misma que tiene el gimnasio. ¿Y eso cómo se establece? Se establece precisamente cuando el tribunal sabe cuántas personas van a votar en cada centro de votación, Ajá. cuántas máquinas, cuántas juntas receptoras va a tener. Lo esperado, digamos, No, por lo menos. y la otra duda es, por ejemplo, ¿cuánto se tarda el promedio con esa máquina en votar cada persona? ¿Eso se sabe o no? ¿O ni siquiera conocemos las máquinas? Lo que pasa es que eso depende, no conocemos las máquinas, la ley lo que manda el Tribunal Supremo Electoral es a que sin la CAP, sin ley de adquisiciones sin seguir la ley de contrataciones y adquisiciones, busque quien le haga le establezca las dos modalidades. Pregunta, ¿cómo es tu máquina? Volviendo al tema de que vos votás aquí en el consulado, ¿cómo es la máquina? No, acá no se... No, Acá no hay lo hace máquina. por papeleta. ¿y aquí qué? Acá hay una urna, vos Una entras a un papeleta. cuarto oscuro, una papeleta, hay varias papeletas, vos Cuarto elegís la oscuro, ¿cómo que te papeleta. van a revelar la foto? Cuarto oscuro es en realidad se le llama cuarto oscuro, Ajá. pero es cuarto cerrado. Vaya. Entonces pues, la modalidad en Argentina es diferente de acá, no es una papeleta, sino que hay papeletas de todos los partidos. Y agarrás la del... Agarrás la del partido que vas a votar, la doblás, la pones en el sobre y lo pones en la urna. Porque las medidas de seguridad en el caso argentino están en el sobre, no Ah, están sobre. en En el la sobre. papeleta. En lo electrónico. ¿Y por quién votaste, Chino? Siempre voto por el que pierde, por el último. Por el último. Siempre, nunca ganó una elección. Vos siempre te vas por el más débil. Por el más débil Chino como en el nunca ha fútbol. salido a celebrar Bueno, una victoria. pero entonces de ahí, votación. pero eso es la logística, pero bueno, ya está. O sea que como la papa caliente la va a tener en logística el tribunal para Claro. Pero entonces la ley así está. Yo creo que Y además sí, eso implica más gasto, porque el tribunal tendría que, o sea, lo que tiene que planificar para más personas porque no sabe. Entonces, en este caso, podría, por ejemplo, comprarse una excesiva cantidad de máquinas que no sean utilizadas. Bueno, ahí está. Eso te- Vaya. Bueno, pero vaya, ahí estamos. Y como es tu experiencia, interpretando un poquito todo lo que tú ves venir con experiencia en estos procesos que tenés, Y por todo lo eso- que ves venir. Entonces, ajá, sí. Y por eso es importante el tema del empadronamiento. Decía, yo hice un verificado hoy de un tuit de un diputado que decía, se hacía un doble empadronamiento y tenían que ir al consulado. Eso no es cierto.
se hacía por internet. ¿Es un mecanismo mejorable? Sí, es un mecanismo mejorable, por supuesto, pero es un mecanismo necesario, porque eso es lo que le va a permitir saber al tribunal que Camila, que Carmen, que Pencho están en Japón, en Australia, en Nicaragua, donde sea. Ok, eso es, entonces, bueno, pero por lo menos, digamos, en lo que está plasmado, en lo que aprobaron ayer en la Asamblea, esas serán las modalidades. Otra pregunta que me surge, ¿esto es a nivel mundial? Mundial. Sí, o sea que ahí habrá una logística en cada país donde hay un salvadoreño. Exacto. En todos los Donde hay países. consulado y embajada. Exacto, si O vivís en embajada. Indonesia, ¿cómo haces? No solo donde hay consulado y embajada. Donde haya un salvadoreño, Uno. tendría que haber un centro de votación. No, pero Ok. eso es imposible. Pero ¿Cómo? pero aquí viene la parte en la que ella hablaba. Hoy sí quiero que salga yo en el concurso para ir a cuidarme, pero que me salga ya por, no sé, por... Timbuktu. No, en las Islas Maldivas. Estás de Tanzania. vacaciones en las Islas Maldivas. ¿Cómo haces para votar? Ajá, es que eso es a Vaya, lo que yo iba, espérate, pero Ruth no, lo porque- dijo, que a veces no están registrados y cómo vas a saber. Sí, pero si tenés el domicilio en tu DUI que vives ahí sí lo vas a poder hacer Ahí de sí, forma pero electrónica. No, ahí sí vacaciones. lo va a poder hacer por internet. Por internet en el celular Pero si o en la usted tablet. está en otra condición, si usted se fue y tiene su dirección aquí, entonces tendría que votar en el centro de votación allá. ¿Qué es lo que está obligando a esto? Ajá. A ver, A tener... A ver, ¿a qué está obligando a esto? tener las condiciones en cada lugar a donde hay un salvadoreño que esté ¿Y ahí cómo sabes? con el DUI, con domicilio en El ¿Cómo Salvador. sabes que hay alguien, por ejemplo, No, en Ay, Bulgaria? no, la pregunta que hace Ruth es que a qué obliga, a que se creen las condiciones para eso. Me imagino una que logística ¿esa es la complicada, respuesta o sea, o no? compleja. Y también a que los salvadoreños cambien su dirección en el DUI. Pero entonces, ¿qué? Y eso está bien para que la gente diga, bueno, el que vive permanentemente en Australia y todavía tiene el DUI con dirección de aquí, En El Salvador tendrá que cambiarlo para Australia. ¿Y cuál es el problema? no, que es un trámite engorroso o qué? No, sé, ¿cuál es? que en Australia no están entregando documentos únicos de identidad. ¿Y Entonces- por qué no los entregan? A ver, es que esto tiene, Siento que estoy en una clase ahorita de Ruth. es que esto tiene varios elementos, Pencho, y el tema es que aquí hay que tener en cuenta que el Registro Nacional de las Personas Naturales tendría que garantizar para que los salvadoreños puedan votar de manera cómoda por internet, que te podremos hablar también sobre el tema que no solo es comodidad, sino que también que hay que establecer mecanismos de seguridad, etcétera. Eso es otro tema por la integridad del proceso electoral, pero tienen que tener el documento con la dirección en ese lugar, porque ya dijimos que para votar desde el exterior, por internet, tiene que tener la dirección en el exterior. Bueno, pero de aquí a las elecciones se puede arreglar ahí de que haya... Claro, al RNPN le han dado bastante dinero como para que lo pueda hacer. Que lo hagan y que hagan lo posible para que la mayor parte de salvadoreños que viven en países donde no... Los que viven, los que están ocasionalmente en ese lugar, no. no van a Los que poder- están ocasionalmente en ese lugar chino es un problema. no van a poder Porque votar. también no se establece desde qué tiempo antes usted tendría que estar en el exterior. Es decir, yo llegué el día de mañana, ¿verdad? Llegué a un país X y las elecciones son pasado mañana y podría ir a votar así como está la ley. En Estados Unidos va a ser más fácil hacerlo de esa manera. Si ese fin de semana tenías un viaje de trabajo o de vacaciones o lo que sea, Porque hay consulados. no, y porque vas a poder ir, si estás cerca, y enseñas sobre el DUI. Y está cerca. Sí, y si está Y ese cerca. es otro elemento. Ajá. Una cosa es, y por eso el tema de las personas de la tercera edad, las personas, o sea, aquí el tema es buscar la inclusión, Pecho. La inclusión y que más Sí. personas voten. Por eso el tema de que si es postal, si es esto, si es lo otro. O sea, incluso hay países que tienen varias modalidades. Pero mira, Ruth, pero más allá, vaya, porque vos acabas de decir, bueno, lo que se pretende es inclusión. No importa si la gente es desinteresada, porque ese es otro tema. A los salvadoreños realmente quieren, pero va a ser, yo ya tengo 15 años de estar aquí, Bueno, yo sí. no voy a ir a votar, yo voy a ir a votar por la... A ver, Se Pedro, dice que votaron 5.000 del personas. 100% de los electores en el territorio nacional votan el 53, 51, 50. Ese es el porcentaje que tenemos en estos momentos. Aquí en las El Salvador, elecciones. ajá, ese es el... Aquí en El Salvador. Ajá. En el exterior es un porcentaje mucho menor que incluso todavía no ha sido posible establecer porque no sabemos ni cuántos salvadoreños hay, porque Pero hay votaron muchos 5.000, salvadoreños acabo de que ni decir. siquiera tienen DUI. Pues Y sí. aquí hay otro reto.
Porque la ley dice que puede ser con DUI emitido en el exterior, perdón, con DUI con dirección en el exterior, con DUI con dirección en el país, pero también con pasaporte. Ajá. Ah, con pasaporte, pues es un documento. O sea, aquí no puedes Acá no puede llegar. votar No, con aquí no pasaporte. se puede. Aquí Se tiene que puede ser- con pasaporte ¿Cuál es en el problema de exterior. votar con Ajá. pasaporte? Bueno, el problema de votar con pasaporte es el siguiente. El registro electoral, pues según el artículo 77 de la Constitución, está a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Según el Código Electoral, la forma de rellenar o de entrar a ese registro es desde el RNPN. Entonces, en el caso del pasaporte, hay que establecer las conexiones, hay que establecer los mecanismos de seguridad para que también a las personas se puedan identificar con el pasaporte. Aunque es el mismo número, o no es el mismo número del pasaporte del DUI. ¿Puede votar 2 veces entonces? Espérate, mi número de DUI No, es no, el mismo. No, solo no. le falta el guión, Ah. el guión 3. No, señor. Ah. Eso es a partir de una fecha. Antes de esa fecha, teníamos otro número de pasaporte, pero además le recuerdo Ajá. que se puede votar con pasaporte vencido o con pasaporte vigente. Por tanto, no es la misma cantidad. No es porque además, necesariamente el mismo número. Sí, no es No. necesariamente. Ajá, ok. entonces, además de eso, tiene que establecerse los mecanismos de seguridad precisamente para acreditar que esa persona es quien dice ser. En el caso del RNPN, podríamos decir que todos los que van del RNPN, y aquí voy a poner un asterisco más, Sí. se incorporan automáticamente al tribunal. Eso no es cierto, porque el tribunal, nuestro registro electoral es un registro electoral autónomo. Eso implica que el tribunal hace procesos de verificación para incorporar. Tampoco es cierto que todas las personas con DUI pueden votar. Ay, Son todas las personas con DUI que están habilitadas al efecto. Es decir, personas, por ejemplo, que no han sido suspendidos sus derechos por haber cometido un delito. Entonces, desde el exterior, ¿verdad? Si alguien se presenta con DUI, tendría que votar. Y eso no es cierto. Tendría que aparecer y estar habilitado en el registro electoral. Ya está con un montón de papeles, te veo desesperado, Pencho. es que yo no Pencho quisiera- tiene el diario, Pencho tiene una libreta, No, ¿sabes 5 qué? Es que estoy páginas. anotando aquí todo lo que está diciendo Ruth. Y de verdad que dijo Ruth hace un rato que va a tener una papa caliente. Yo pongo ese Pero por el término. edificio que tienen ahora. El Tribunal Supremo Electoral. No te voy a decir que oigamos a Julio Olivo, porque Julio Olivo ahorita debe estar Si como- antes era complicado, ahora No, pero tiene un reto. Yo no lo quiero ver como una papa. Vaya, voy a quitar Mire, eso. el Tiene un tribunal reto, tiene un reto. capacidades organizativas suficientes. El Ok. tribunal siempre ha hecho elecciones y las va a hacer. Ajá. El problema es, uno, los mecanismos de seguridad, otro, los mecanismos de integridad, otro, los mecanismos de verificación. Uno de los elementos más importantes, uno de los pilares más importantes de un proceso electoral es el registro electoral. Es decir, es saber quiénes votan, dónde votan y si están habilitados o no para votar, porque es un pilar de transparencia. Entonces, saber quiénes son esos electores, dónde van a estar, cuántos de estos podrían votar, ¿verdad? Sobre todo para el exterior, donde se tiene que preparar una logística para el universo. Pero el problema es que usted no sabe cuál es el universo. El del voto por internet sí lo sabe, porque son todas aquellas personas que tienen su DUI con dirección en el exterior, y es un número cerrado. Pero el resto, en el otro caso, no lo sabe, Pencho. Vaya, Y pero eso es un problema. miren, estas son unas primeras impresiones de la ley. Ayer se aprobó. Ruth, yo por tu tiempo, no sé, pero te queda más claro lo que han aprobado. No, pero falta yo todavía por lo de los consejos municipales, que hay, en realidad es más sencillo. Porque Entonces, yo tengo una municipales, muy pregunta rapidito. todavía. Vaya, pero usted hágame así cuando tenga que conectar, porque tiene Sí, otra, no se tiene- preocupe, yo tiene le otra digo, me reunión. voy. Tiene otra Sí. reunión, pero Y vaya. yo solo quiero hacer una pregunta desde que el chino entra al tema de los consejos municipales y es saber la opinión de Ruth sobre que puedas votar con un DUI que está vencido, porque aquí en El Salvador, si tú vas al padrón electoral y tu DUI está vencido, manchado, quebrado o algo, no podés votar. Lo vencido. Ajá, Punto. pero- En primer lugar, el documento único de identidad le permite a los salvadoreños identificarse para ejercer múltiples derechos, no solo para votar. Y trámites. Y trámites. Sí. Trámites que implican derechos.
Entonces, lo que debiera hacer el Registro Nacional de las Personas Naturales, lo que debiera hacer, en todo caso, migración, con el caso de los pasaportes, porque usted con un pasaporte vencido no puede viajar. Lo que debiera hacer es promover que estas personas, o sea, actualicen, ¿verdad?, su documento único de identidad, es decir, renueven su documento único de identidad. Yo no estoy de acuerdo de ninguna forma en que se pueda ejercer ese derecho con DUI vencido. Y esto tiene una razón de ser. Cuando se inició la emisión de documentos únicos de identidad, allá por el 2002, una de las formas que había para obtener su DUI era con cédula. No había que presentar su partida de nacimiento. Y desafortunadamente, muchas cédulas eran cédulas que no tenían respaldo. Eso significa que en aquel momento se emitieron DUI un poco, voy a decir, no irregulares, pero sin los respaldos correspondientes. O sea, ya así estaba la ley, después se modificó, eso duró algunos meses y por tanto, con el proceso de renovación, eso se subsanó. Pero eso implicaba que los DUIs estuvieran vigentes, porque en la renovación se actualizaban los documentos y se incorporaban las partidas de nacimiento. Pero hay un cúmulo de alrededor de 100,000 DUIs, si mal no recuerdo, que tienen esta situación. Igual pasa con el tema del pasaporte. Con el tema del pasaporte, aquí los datos que llevaron la Dirección General de Inmigración y Extranjería a la Asamblea Legislativa, y les invito a que vean la comisión de ese momento, fue el 13 de julio, los datos que llevó es a partir de la última serie, de la serie D, y creo que había los A y B, pero antes de eso hay pasaportes emitidos. O sea, ¿desde cuándo se emite pasaporte en este país? Sí, mira, pero... Entonces, estos son temas muy interesantes y que deberían quedar claros para asegurar justamente la confiabilidad en el proceso. Pero yo, bueno, aparte digamos, de la perspectiva técnica que Ruth le da, pero es que es bien contradictorio decir, puedes hacer algo con algo vencido. O sea, creo que es como contradictorio en cualquier cosa de la vida. Está vencido, no importa. El afán es la inclusión. Yo ahí estoy de acuerdo. Entre más gente pueda tener acceso, vaya o no vaya, pero ahí está bien en el afán de la inclusión. Pero es decir, yo ponía de chiste, decía que a alguien aquí no le dejaron subir en el edificio porque andaba no andaba DUI, pero andaba la licencia y la andaba vencida. Y le dije, no, con licencia vencida no puedes subir aquí. Vaya, pero mírate. Porque pierde valor de identificación el documento. No, pero vaya, más allá de, digamos, de que es algo, vaya, como en broma, pero es que es bien contradictorio decir, mire, pero es que tenemos que ser inclusivos, no importa, lo tenés vencido, votásme, no importa. Vaya. No me extrañaría que para la elección en el país también se vaya a habilitar el voto con DUI vencido. No me extrañaría. Aquí, para los ¿Y eso quién lo debería determinar? Eso lo determinaría la Asamblea Legislativa. Yo me acuerdo que la vez pasada... Pero ¿y el papel del Tribunal Supremo Electoral en esa parte? Bueno, el Tribunal Supremo... Bueno, hay una inconstitucionalidad incluso que estableció que esto era un tema de configuración legal, es decir, corresponde a la Asamblea Legislativa determinar esto. El tribunal va a tener su opinión, ¿verdad? No sé cuál será la opinión del tribunal actualmente. En otro momento fue en que el documento con el que tenía que votarse tenía que ser vigente. Mira, espérate que me estoy acordando, pero lo tengo aquí, no tengo el dato preciso, pero aquí hubo una intención, no sé si al final, que se aprobaba en alguna elección reciente, porque la gente no quería pagar. Se aprobó y se vetó. Ah, y se vetó porque se autorizó. Era porque la gente no tenía o no quería gastar los $10 de la renovación. Lo que se autorizó fue un subsidio, es decir, se aprobaron, si no mal no recuerdo, 2 millones en un caso y no me acuerdo cuánto en el otro, para promover la renovación. Y es que eso es lo correcto, porque lo correcto es que la gente tenga su documento, porque no solo sirve para votar, sirve para ejercer derechos. Ok. ¿Qué pasó? Otra duda. ¿Los municipales? Antes del consejo, los que votan en el exterior, ¿cómo van a votar? Por ejemplo, si viven en Los Ángeles, para diputados de qué departamento, o todo va para San Salvador. Depende. Si usted tiene la dirección en el país, entonces es al departamento, a la circunscripción en la que usted tiene su dirección, ¿verdad? Sonsonate, Aguachapán, La Paz, etcétera, ¿ok? Y su voto va para los diputados que están siendo promovidos, que son candidatos, los partidos que participan en ese departamento. Ahora,
Si usted tiene dirección en el exterior, es decir, todos los que van a votar por internet, entonces a ellos se les carga el voto en San Salvador. Eso es una decisión arbitraria. ¿Y qué implica ¿Cómo? eso? No, pues sí, pero sí. Ningún fundamento técnico, y que lo único, bajo mi consideración, es cargar San Salvador de electores. Bueno, residentes en el exterior. Por ser la capital, por ser, me imagino, por ahí. No es la capital, estamos hablando del departamento. Ah, del departamento, en general, es para diputados, sí. Está relacionado con que San Salvador es el departamento que más diputados y diputadas elige, 24. Ajá, ahí está. Bueno, entonces esa es la interpretación de Ruth. Bueno, para cerrar el tema de... Pero además, perdón, es arbitraria porque lo que debiera hacer es que estas personas, de acuerdo, por ejemplo, a su lugar de nacimiento, ya que lo que tienen es dirección en el exterior, pudieran entonces votar. Y eso sí lo dice el DUI, independientemente que tenga la dirección en el lugar de nacimiento. En Long Island, mi dirección, pero ahí dice, naciste en el caso Apopa, de los que, y en el caso de los que nacieron en el exterior, bueno, en ese caso sí estarían cargados a San Salvador porque es donde está el registro especial de las personas nacidas en el exterior. Los que nacieron allá son salvadoreños. Pero esos no son los 700 y pico de miles que ya hemos estado hablando. Bueno, mire... ¿Fran Rubio vota o no? Fran Rubio no es salvadoreño. O sea, no tiene... Documentos salvadoreños. A lo mejor yo le pregunté a Frank, le mandé un mensaje allá a la estación espacial. Mira, rápidamente, porque lo de la elección de los consejos municipales, yo ahí, solo voy a meter mi cuchara, oí un argumento que decía, pues sí, vaya, está bien que voten por presidente o por esto o por los diputados, pero ya ni viven allá decime un lugar, allá en Sesori, ya no viven en Sesori. ¿Por qué va a votar por el alcalde de Sesori si ya ni cuando viene? Bueno, no sé, era un argumento, pero tú estás en contra porque decís que violenta el tema de... No. ¿O no? A ver, vamos a aclarar dos cosas. Técnicamente, para mí, la elección para consejos municipales es injustificada. Yo estuve en contra, me he pronunciado en contra de esa resolución de lo constitucional que habilitaba que los salvadoreños residentes en el exterior pudieran votar por consejos municipales. Sin embargo, no es lo mismo el que reside en el exterior, y por eso al principio decía, no es lo mismo vivir, residir, etcétera, que el que está temporalmente, por ejemplo, Chino, en el exterior, como decía, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. ¿Y vos votás por alcalde, perdón? Chino, vos no. Vos solo por presidente votás. Amigo el alcalde, pero no lo voté. No podés en el exterior. ¿Y por diputado votás? Solo diputados y presidente. Igual en Argentina. Claro. O sea que no, allá por el alcalde de Valcárcel, que es tu gran amigo, compañero del colegio y todo, no puedes votar. No ganó con mi voto porque no lo voté. No lo votaste. Pues sigo sin ganar ninguna elección. Pero eso está bien porque el chino reside en el país. Sí, reside aquí, ¿no? No reside en su país. Entonces, no es lo mismo, y por eso es importante, que aquel que está temporalmente, ¿verdad? Entonces, para esa persona está imposibilitado de ejercer su derecho para consejos municipales. Entonces, no, insisto, yo no estaba a favor, no estoy a favor del voto de los salvadoreños residentes en el exterior, que no es lo mismo que el que está temporalmente en el exterior. Pero le metes más problema al Tribunal Supremo Electoral. ¿No están hablando de garantizar derechos, pues? Sí, por eso. No digo, mira, yo creo que se garantizan los derechos de uno y no se garantizan los derechos de otro. Yo creo que Ruth, como decía la Carms, que estamos en clase, creo que hoy me voy a pasar raspado, si es que paso. Aplazado. Mira, acá alguien dice, y el tema de que en su momento con lo del Chivo Wallet hubo una usurpación de identidad con los números de DUI, y si eso no puede pasar aquí. El tema yo he dicho, ¿saben qué? Yo creo que eso también, perdón, Ruth. Sí. Eso también era otra de mis preguntas, porque, por ejemplo, se dio que en la elección pasada también estaban en el padrón electoral mucha gente que ya había fallecido y no había una actualización. Entonces, ¿cómo puedes comprobar en el exterior, por ejemplo, una persona que se fue hace 10, 15 años de El Salvador, que no hay un registro real de esta persona que se fue y que ya lastimosamente falleció, pero el documento sigue vigente? O sea, ¿Cómo se puede llegar a tener un control de eso si no hay un número exacto de las personas que están fuera? No se puede. Como no es visto, nadie va a querer.
Mire, el problema... Eso facilita, o sea, claro, doble el voto. tema es que aquí hay un, imagínense, el padrón, por ejemplo, el padrón del país completo, el padrón nacional, va a tener que estar en cada uno de los centros de votación. En el exterior, porque como no saben quiénes son los que están o no están, entonces también ese proceso de depuración, pues no se puede hacer de manera óptima. Ahora, con el tema del hurto de identidad, que además es un delito, de verdad, eso no es solo es que utilicen mi identidad, sino que eso está regulado, es un delito en la ley de delitos informáticos. Hay que decir también que aquí la posibilidad del chivovoto es posible. En el sentido de que si no hay condiciones de seguridad, de que esa prueba de vida, porque para la Chivo Wallet le piden una prueba de vida. Y vimos videos en las que se les ponían una taza, se ponían una máscara, se ponían un muñeco y lo tomaba como una prueba de vida, ¿no? Entonces aquí eso sí será responsabilidad del tribunal. Esperemos que en ese caso el tribunal busque, ¿verdad?, los mejores proveedores de servicio, porque está obligado a buscar proveedores de servicio externos que le permitan garantizar precisamente que esas pruebas de vida sean lo suficientemente razonables para asegurar la existencia de un individuo que está habilitado. En este caso tendría que ser, no sé, la huella. Podría ser la huella, porque el problema del reconocimiento facial es que habría que ver si las fotografías que están incorporadas en el DUI o en el pasaporte tienen los caracteres biométricos necesarios para poder hacer el match. Si no, tendría que ser a través de la huella. Claro, no todo el mundo, me pueden decir, es que afuera todo el mundo tiene teléfono inteligente. Eso es algo que está por ver. O si va a ser a través de una computadora y yo tengo que utilizar la huella. O sea, ¿cuál es el mecanismo que se va a utilizar para esa prueba de vida? Todavía no está definido. Bueno, mira, ese es un tema que lo vamos a dejar para después, porque también el tema de la tecnología es espectacular, es maravillosa, nos facilita tantas cosas, pero bueno, la tecnología también tiene que tener su formalidad, sus controles. Pero bueno, eso va a ser un tema que también le queda, porque en la ley, entiendo, Ruth, le queda ahí al tribunal de seleccionar el mejor proveedor de... Que ya el tribunal desde agosto había dicho que no tenía tiempo. Que no tenía tiempo. Para conseguir, bueno. Claro. Y acá lo estamos observando. Ahí está estos son procesos muy serios. Esto no es un archivo, ¿verdad? Esto no es un archivo wallet. Son procesos muy serios en los que está involucrada la voluntad popular. Por tanto, no se puede, se tiene que hacer con todo el rigor técnico necesario. Seguramente vamos a hablar más de esto. Yo te agradezco tanto, Ruth, por el tiempo. Fíjate, Chino, me dijiste unos 10, 15 minutos, hablemos con Ruth. Mira cuánto llevas. No, pero era complicado el tema. No, pero a mí me ha quedado muchas luces, me ha iluminado hoy con algunos temas que tienen que ver con lo que se ha aprobado ayer. Ya el análisis y varias cosas que también tienen que ver con esto, bueno, se puede seguir conversando sobre eso. Por eso agradezco mucho, Ruth, que nos haya tomado el tiempo y que tenga la disposición de explicar de su experiencia, ¿no? Sí, para eso estamos. Y cualquier cosa nos estamos viendo. Sí, un abrazo para todos, muchísimas gracias. No, Ruth, gracias. Lo hubieran invitado a desayunar. Sí, Chino, pero no, esto salió de la nada. Para la próxima me lo mandan. Sí, porque, y es más, no hemos desayunado todavía, Ruth. Ruth, gracias. Ruth Eleonora López es abogada y tiene experiencia en el tema en los temas electorales. Gracias. Y a veces le cae en el Twitter, también, ¿no te has dado cuenta? ¿Por qué dices a veces? ¿A veces? Siempre. No. Sí. Ey, pero no sé, Ríe, hoy en la mañana estábamos hablando, seamos tolerantes. Si no están de acuerdo, pero no se vayan ahí discutamos, conversemos. Gracias, Ruth. Un gusto. Un abrazo, Dios. Gracias. Chao, Ruth. No me puso nota, sentí que ya me iba a aplazar. Gracias por la cátedra. Sí, no, yo aprecio mucho esto. Gracias, Chino. También gracias, Ruth Eleonora López. Si se conectaron tarde a la entrevista, va a estar en podcast en un ratito más. Muy bien. Ya, el Chomito tiene como una máquina de podcast. Mira, y vas a subir el podcast a Paulina también. Sí, también. ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues. Mira, y vamos a hacer la sección de Japón también. Claro, hay que hacer después. Y lo de Max Poder, bueno, pero tenemos que ir a un desayuno, paréntesis supongo. porque vamos a servirnos. Ya vino la Pampa. Sí, ya vino y aquí está el menú para que ustedes elijan y para que ustedes también se les abra el apetito y vayan a probar los desayunos de La Pampa. Si quieren ir de lunes a domingo, en la sucursal de Santa Elena sirven los desayunos desde las 7 de la mañana hasta las 11. El menú de esta semana:
pancakes acompañados de miel, huevos divorciados, acompañados de frijoles, plátano, queso y sus salsas. También el desayuno de croissant, el omelette de claras con jamón y queso, también acompañado de frijoles, plátano y salsita. Y la fruta, la favorita del chino, que viene acompañada de miel, yogurt y granola. Y el chino asiente, porque sí. Bueno, señoras, señores, ¿qué más? Yo pido elegir primero el desayuno. ¿Cuál vas a elegir? No, ahorita tienes estatus de invitado hoy. Quiero estatus. Mira, si quieren obtener calidad y desempeño mientras ayudan al planeta, se puede, es posible. Solo tenés que usar los eventos Holcim EcoPlanet. Te dan el máximo rendimiento y también son amigables con el medio ambiente. Gana el plan